días, van pasando las semanas, sabemos que los chicos y las chicas ya regresaron a clase, pero la pregunta sigue siendo un poco la misma, ¿no? La nueva presencialidad, ¿a qué retos nos está enfrentando? ¿A qué situaciones les está planteando a los docentes? ¿Qué esfuerzos que no se hacían antes se tienen que hacer ahora para poder de alguna manera, ¿no es cierto?, paliar la situación complicada que ha dejado la pandemia en nuestro país? Y el Consejo Nacional de Educación en ese sentido está haciendo un monitoreo intenso, permanente, cuidadoso, con cifras. Está intentando medir en la medida que puede, porque tampoco hay demasiada información todavía abierta y al acceso de los analistas para poder tomar primeras fotografías del momento. Bueno, a esta hora nos atiende María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, a quien siempre recibimos, por supuesto, aquí en el programa con aprecio y con muchísimo cariño. María Amelia, bienvenida, qué gusto conversar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carlos y gracias también por la oportunidad permanente que nos da Escuela Abierta para conversar con su público. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no hacerlo, María Amelia? Cuéntame primero, ¿cómo es que el Consejo Nacional de Educación se propuso hacer este monitoreo, este permanente seguimiento de los avances del regreso a esta nueva presencialidad? Ujú. Bueno, lo primero que se preguntó el Consejo Nacional fue qué sabíamos de cómo se habían desarrollado el primer semestre de retorno a la presencialidad. Es decir, intentamos hacer un balance en el mes de julio con la información que teníamos a la mano. Tú has dicho muy bien al inicio que allí nos encontramos con una primera barrera porque no conseguíamos información abierta, datos abiertos, para tener una mirada más precisa, más rigurosa de, por ejemplo, la asistencia de los estudiantes a las clases presenciales, a la escuela, o el número de estudiantes que todavía continuaba atendiendo o aprendiendo a distancia. En segundo lugar, ¿qué pasaba con la asistencia de los profesores? ¿Qué ocurría con los temas de bioseguridad y también de infraestructura, ¿no? Entonces buscamos y reunimos la información que podíamos, que justamente está publicada en ese pronunciamiento, ¿no? Y esto nos permitió afirmar, digamos, con mayor seguridad de que continuaban los problemas de infraestructura, un problema que conocemos en todo el país. El propio ministro de Educación, además, recientemente estuvo en el Congreso y presentó una cifra oficial en relación a la situación de la infraestructura. El 52% de los locales escolares en el país están en situación ruinosa, ¿no? Para mencionar exactamente las palabras del ministro, requieren una sustitución total de la infraestructura. Entonces, continuamos con el problema de la infraestructura física, pero a esto se suma, digamos, los aspectos pedagógicos, que son algo que interesa muchísimo al Consejo. No solo las condiciones materiales, que sabemos que son difíciles, Claro. ¿no? Sino además las condiciones pedagógicas. Y en ese sentido, teníamos como única información los resultados de la evaluación virtual que fue tomada el año 2021 y que nos daban una idea del punto de partida, es decir, en qué estado estaban los aprendizajes de los niños, las niñas y los adolescentes de segundo grado de secundaria, que fueron los evaluados, segundo y cuarto grado de primaria y segundo de secundaria, en qué situación regresaban a la escuela. Y esa información valiosísima, que agradecemos al Ministerio de Educación, aun cuando no sea una información censal ni abarque a toda la población escolar, nos han dado cifras y resultados de enorme preocupación, porque ha sido evidente la caída que se ha producido en aprendizajes como la comprensión lectora o el razonamiento matemático, ¿no? Entonces, tenemos ya evidencia, si no bien universal, de una muestra importante, que Claro. además de estudiantes, que además no son los menos o no son los más vulnerables, sino más bien
son aquellos estudiantes que tenían acceso a Internet, dado que la evaluación fue virtual, no había otra manera de hacerlo, Claro, si no claro. tenían acceso a Internet y dispositivos, ¿no? Entonces, en aspectos pedagógicos también teníamos esa valiosísima información de que los chicos llegaron con rezagos y que por lo tanto el esfuerzo que tiene que hacer las escuelas, las familias, la sociedad, todo el país, es en lograr el más rápido, la más rápida recuperación de esos aprendizajes en el tiempo que nos queda de este año escolar y los próximos, ¿no? Eh, y luego las medidas de bioseguridad. También queríamos saber si el retorno a la presencialidad había tenido efectos negativos, digamos, sobre los estudiantes. Y aquí lo que descubrimos es que, por ejemplo, la vacunación en los niños entre 5 y 11 años todavía es una deuda que tiene el país con los estudiantes de ese tramo de edad, ¿no? Claro, claro. Necesitamos hacer campañas fuertes para convencer a los padres de familia de vacunar a sus niños y evitar ya no solo, Carlos, el contagio del COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad que en aulas poco ventiladas o sin protección y sin medidas sanitarias pueden provocar enfermedades y contagios masivos de los niños y de los adolescentes, ¿no? Totalmente. Entonces, María Emilia, es en este contexto que el Consejo Nacional de Educación ha propuesto un documento con 24 recomendaciones. Y a mí me parece que una de ellas puede ser el gran punto de partida, que es la posibilidad de crear una sala situacional del seguimiento del retorno a la presencialidad, donde se incorporen ahí los indicadores más importantes para ir comenzando un monitoreo cada vez más serio y mucho más preciso de lo que tenemos hasta ahora, María Amelia. Exacto. Y es a imitación de la sala situacional que Claro, tiene el Ministerio de Salud y que ha permitido a todo ciudadano tener acceso a cómo iba evolucionando la pandemia y claro. cómo y sus víctimas, digamos, ¿no? Las personas que no logramos atender a tiempo, ¿no? A imagen y semejanza de esa sala situacional deberíamos tener una en el sector educación con datos abiertos. ¿Qué cosa quiere decir? Que no se necesita identificarse ni tener ninguna contraseña para ver esos datos. Cualquier persona que quiera verlos puede tenerlos en la pantalla, ¿no? Y sobre algunos indicadores como por ejemplo asistencia, cuántas escuelas cierran, por qué. Otro problema que hemos detectado, Carlos, es la suspensión de clases, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ya todos sabemos que el 7 de octubre va a ser declarado feriado nacional, por ejemplo, hablando del próximo mes, ¿no? Ese 7 de octubre que cae viernes, los niños no van a tener clases. Claro. Es un solo ejemplo de lo que ha ocurrido en varias ocasiones durante el primer semestre, en algún caso por suspensión de labores en el sector público por un día y en otros casos por decisiones de los gobiernos regionales sustentadas evidentemente por ejemplo, movilizaciones, bloqueo de carreteras. Y entonces tenemos un acumulado de suspensión de clases que tenemos que revisar y que los gobiernos regionales y el Ministerio de Educación y toda la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que estamos en una situación crítica respecto a los aprendizajes. Si no tomamos conciencia de eso, no nos va a parecer grave la suspensión de clases y la pérdida de un solo día de clases, pero que sumados durante el semestre representan 6 o 7 días de clase valiosísimas, especialmente si ha habido rezago y pérdida de aprendizajes, ¿no? Pero María Amelia, en Entonces, el caso de sí. la sala situacional en salud por el tema de pandemia, hubo muchísima presión de sociedad civil para que esos datos estuviesen al alcance de todos justamente para hacer una revisión y análisis. ¿Percibes en el Ministerio de Educación que esa apertura también la podríamos encontrar? Yo espero que sí. Pongo un ejemplo, lo de las becas Pronavec, ¿no es Ajá, cierto? Se ajá, anunció que disminuían de 5.000 a un poco más de 1.000 becas y ha habido inmediatamente una reacción de sociedad civil respecto a eso y el ministro ha anunciado en pocos días, porque además se lo plantearon también incluso en la cumbre de transformación de la educación en Nueva York, ¿no? En un ambiente de esa naturaleza y entonces él ha anunciado ahora que se van a restablecer las 5.000. Creo que esto tiene que ser una presión efectivamente mayor
En alguna conversación que tuvimos hace meses con el ministro y el comité directivo del Consejo Nacional de Educación, en el despacho del ministro, él tenía en su lista de posibilidades o de ideas a trabajar, tenía una semejante a la sala situacional. Sin embargo, esa no se ha implementado hasta ahora. Por eso nuestra insistencia pública en que se cumpla y se avance en la creación de esa sala situacional para el sector educación. María Amelia, el tiempo me gana. De esa sala situacional y de esa posibilidad de tenerla, ¿cuál debe ser para ti el dato más importante a contemplar y a monitorear permanentemente por parte de los especialistas y los analistas como ustedes que siguen el ministerio, que siguen al Ministerio de Educación y lo que hace y sus esfuerzos, sin duda grandes? Lo que podemos monitorear desde afuera, periodistas u otros espacios de sociedad civil, ¿cuáles son, dirías tú, esos 2 o 3 datos de una centralidad mayor? Uh-huh. Uno primero es la asistencia a clases, tanto de estudiantes como maestros. Uno segundo tiene que ver con la recuperación, la recuperación al sistema educativo, ¿no? La reintegración, la reinserción, se llama técnicamente, la reinserción de los que oficialmente han sido reconocidos por el Ministerio de Educación como el número de estudiantes que no se ha matriculado este año y que debió hacerlo en la educación básica. Son 350.000. Esos son los datos oficiales, como todos debemos haber visto en los spots que UNICEF está propagando en la televisión. UNICEF estima que son 700.000, es decir, ¡Epa! El doble. Digamos, pero nosotros estamos mencionando la cifra oficial del Ministerio de Educación. Entonces, tenemos que seguir monitoreando qué esfuerzos se están haciendo para que esos estudiantes retornen a la educación formal o a la educación básica regular, y si no es posible por razones socioeconómicas u otras, les damos las condiciones para poder seguir haciendo sus estudios de manera remota o a través de otros mecanismos y otras estrategias. El país no debe admitir, no debe tolerar que hayan niños, niñas y adolescentes que no culminen su educación obligatoria, que no sigan su trayectoria de educación básica obligatoria. En nuestro país, completar la educación básica es una obligación de todo ciudadano. Ese sería uno segundo. El tercero, por supuesto, son los aprendizajes. Tenemos que seguir haciendo un seguimiento y un monitoreo de cómo los estudiantes van recuperando lo que han perdido por 2 años de confinamiento en los hogares, a veces sin acceso a ningún tipo de medio de aprendo en casa, ¿no? Correcto, María Amelia, muy clara, siempre. Gracias, gracias a ti, gracias al cuerpo del Consejo Nacional de Educación que hace posible que estos temas los podamos tocar, revisar y, por supuesto, Escuela Abierta, un permanente compañero en este acompañamiento. Un gran abrazo. Igualmente, Carlos, muchas gracias. María Amelia Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, ha estado con nosotros hablando de esta nueva presencialidad de la educación básica, los retos, los bemoles, las complejidades a las que nos enfrentamos. 12:19. Pausa.